Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que nos estén mirando. Vamos a hacer un pequeño resumen del video que vieron alumnos de sexto semestre para el asunto de la elaboración de diapositivas de mayor impacto. Entonces, ese video que vieron trae tips, trae consejos, algunas anotaciones que son importantes tomar en cuenta. Entonces decidí hacer un pequeño resumen y podérselos mostrar de esta manera. Entonces el tema que tratamos en este momento es el de diseñar diapositivas impactantes de aspecto profesional. Vamos a ver solo algunos tips, pero que pueden cambiar mucho la forma en la que elaboramos nuestras diapositivas y obviamente el resultado, el impacto que puedan tener en nuestro público. Nos dicen en ese video que PowerPoint o la herramienta que utilicemos para nuestra presentación pues no es más que un apoyo visual. No debemos olvidarlo, ese apoyo visual, ese apoyo gráfico, esquemático. Podríamos tenerlo igual con un material que elaboremos, con un papel bond, una cartulina, imágenes, fotografías, no sé. El hecho de contar con una presentación electrónica es muy importante, es de alto impacto. Sin embargo, no podemos olvidar que ninguna presentación va a sustituir al orador. El orador, la persona que va a estar al frente dando el mensaje, va a ser la parte fundamental, porque es la que va a dar el mensaje y pues va a convencer a las personas de ese tema que esté tratando. Por lo tanto, la presentación electrónica en este caso solamente es un medio de apoyo para hacer llegar ese mensaje al espectador. No olvidarlo, eso es muy importante. Esto que nos menciona aquí es digno de tomarse en cuenta, no lo olvidemos. Bien. Ok, entonces aquí el reto que nos impone el diseño de diapositivas impactantes pues es el poder utilizar elementos que brinden una mayor claridad al mensaje. Este ejemplo que tenemos aquí es muy claro, ¿no? Optamos por una descripción textual o mejor si preferimos una imagen. Obviamente que va a depender del contexto, de lo que querramos expresar, del mensaje que estemos enviando, pero siempre recordemos, siempre, una imagen dice más que 1000 palabras. Eso tomémoslo siempre en cuenta, eso es muy importante. No va a ser lo mismo, no va a tener el mismo impacto una diapositiva cargada de texto, lleno de explicaciones a lo mejor técnicas o científicas o lo que ustedes quieran, pero que se puede mostrar mejor con un elemento gráfico, con una imagen. Eso es todavía mucho más importante, tiene más valor y mayor peso. Bueno, en el caso de las listas de viñetas, son esos elementos en los que nos aparece el texto con asteriscos o con pequeñas figuras al inicio de cada párrafo. Esto se genera de manera automática cuando nosotros copiamos y pegamos texto a nuestras diapositivas. O incluso podemos nosotros generarlo de manera automática con los cuadros de texto de PowerPoint. La idea es que no hagamos uso excesivo de esos elementos, ¿sí? Porque en efecto, si nosotros cargamos de texto una diapositiva, si hacemos una lista de requisitos, una receta, indicaciones, qué sé yo, lo que vamos a hacer es que nuestro auditorio se aburra,
¿Por qué? Porque va a tener que estar leyendo o se va a distraer precisamente leyendo y no nos va a hacer caso a nosotros como oradores que estamos dando el mensaje principal. Por eso es importante no abusar de estos elementos que son las listas de viñetas. No like. Entonces ahí pues obviamente que es un elemento no deseado en nuestra presentación. Otro punto a considerar y que realmente es muy importante es este concepto que se está manejando en el video, en este webinar, que es el de fluencia cognitiva. En pocas palabras, lo que trata de decirnos aquí es que el contenido de nuestra diapositiva tiene que ser fácilmente asimilable, entendible y tiene que ser agradable. Esto pues obviamente con la intención de que nuestro auditorio dé por hecho, acepte aquello que nosotros le estemos presentando. Entonces tienen que ser pues elementos en la diapositiva que generen sentimientos positivos en nuestro auditorio, y esto pues obviamente se va a traducir en aceptación en el mensaje que nosotros les estamos brindando, ¿sí? Una diapositiva fácil de entender y asimilar, pues obviamente que resulta ideal. Y obviamente pues aquí le vamos a dar like a esa diapositiva, vamos a estar totalmente de acuerdo en su contenido. Lo podemos resumir de una manera muy sencilla. Aquello que resulta fácil de entender, y podemos decir de leer incluso, puede ser un texto, pero también podemos leer una imagen, podemos leer un gráfico, podemos leer y con ello comprender el contenido de un video, etc. Entre más fácil, nuestro público lo va a dar por cierto, por verdad. Entre más difícil y complicado sea, pues va a ser más difícil de que le den crédito, de que nos lo acepten. Por eso es importante optar por elementos fácilmente asimilables, es decir, entendibles. Ahora bien, si nosotros queremos entender cómo debemos distribuir el contenido en nuestra diapositiva, pues hay un esquema muy general, que es el que se muestra precisamente en la pantalla y que nosotros podemos considerar, podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba pues tenemos lo que es el mensaje. En ese mensaje va la explicación que nosotros queremos dar sobre el contenido en sí de la diapositiva. Es importante que cada diapositiva tenga un mensaje, que es lo que queremos expresar en ese espacio gráfico, ¿sí? Y bueno, si el mensaje es demasiado extenso, podemos tratar de resumirlo, de sintetizarlo, y si es muy necesario pues podemos agregar lo que es una explicación adicional, ¿vale? Entonces algo importante, lo que dice aquí el logotipo, lo utilizamos mucho por ejemplo en la escuela. Cuando vamos a hacer nuestras hojas de presentación, pues el logotipo de Telebachillerato ahí está presente, el logotipo de la Secretaría de Educación de Veracruz ahí está. Son logotipos, son imágenes que nos representan institucionalmente, nos dan identidad. Por eso es importante utilizarlas, sobre todo en este tipo de trabajos escolares que realizamos. Sin embargo, es importante puntualizar que cada uno de los elementos que se muestran aquí en este esquema pues son opcionales. Nosotros vamos a decidir en qué momento sí lo ponemos, en qué momento no lo ponemos. Puede ser que el logotipo vaya solo en la primera diapositiva, que es la de presentación. Puede ser que en el resto de las diapositivas
podamos omitirlo o que no resulte necesario, etcétera, etcétera. Cada elemento de la diapositiva es susceptible de ponerse en un lugar diferente o incluso de no ponerse si consideramos que no resulta necesario. Bien, en el cuerpo principal de la diapositiva, en el área más amplia, vamos a colocar algo que nosotros identificamos como evidencia lógica o ilustración emocional. Siempre se debe de tratar de un elemento gráfico más que de un elemento textual. Aquí es importante que nosotros podamos distinguir. Si es una evidencia lógica, bueno, pues va a ser un elemento que me permite dar un mensaje con certeza, es decir, me va a permitir reforzar ese mensaje que yo quiero dar, pero con algo que está comprobado, plenamente comprobado, ¿sí? Puede ser una gráfica, puede ser una tabla, puede ser incluso una noticia. Si es un elemento que salió, por ejemplo, en un diario y yo quiero utilizarlo como evidencia, bueno, la puedo utilizar de tal manera que no haya lugar a dudas con lo que yo estoy mostrando ahí. Por otra parte, bueno, pues a lo mejor no cuento con esa evidencia lógica, pero sí puedo mostrar algo que haga alusión a ese mensaje que yo estoy dando. Es algo que conocemos como ilustración emocional. Es solo una imagen, una fotografía, un dibujo, pero que está ejemplificando de alguna manera aquello que quiero explicar, ese mensaje que yo quiero dar con esa diapositiva. El pie de la diapositiva, bueno, pues nos está indicando precisamente un tema o subtema que yo puedo ir repitiendo a lo largo de las diapositivas, o me puede permitir identificar a lo mejor el pie de foto de esa imagen que yo puse ahí, o algún dato referente a la fuente de donde obtuve esa información. Lo mismo en un área de anotaciones. En fin, son elementos que me permiten a mí clarificar completamente el contenido de esa imagen o de esa evidencia que yo estoy utilizando. Finalmente tenemos en el extremo inferior derecho el número de diapositiva. Obviamente que resulta opcional. Si voy a hacer una presentación electrónica, si lo voy a presentar a un público, pudiera omitirse, puede no ser importante. Pero resulta que en muchas ocasiones el contenido de esas diapositivas, la presentación en sí en general, puedo imprimirla y entregarla a algún grupo de participantes o entregarla a alguna persona que vaya a hacer la revisión o que vaya a hacer observaciones, etc. Y ahí sí es bien importante que pongamos el número de la diapositiva. Bueno, vamos a ver ahora un par de ejemplos de cómo, siguiendo estos consejos, podemos conseguir diapositivas pues, de mayor impacto, con un mejor contenido. Tenemos aquí el ejemplo de una diapositiva corriente, como las que estamos acostumbrados a hacer muchas veces. Ponemos un título que puede decirnos o no decirnos nada, copiar un texto, que pueden ser datos, puede ser información importante o a veces no serlo, y una imagen, justo en ese sentido, en ese orden, ¿sí? Algo que hemos insistido mucho es en aprovechar espacios de la diapositiva, no dejar esos huecos en blanco, o en este caso en negro, ¿verdad? Que es el color de la diapositiva que se utilizó de fondo, pero no desaprovechar esos espacios, ¿sí? Entonces, y buscar siempre el equilibrio de la diapositiva. Una opción para esta diapositiva sería la siguiente. Como podemos ver, tiene los mismos elementos, pero obviamente mejorados. La imagen, vamos a insistir que una imagen dice más que 1000 palabras. Y bueno, los textos pues son más objetivos, nos están
dando una mayor información acerca del mensaje que yo quiero enviar, que yo quiero dar, ¿sí? Y una descripción adicional precisamente para ese mensaje. Entonces, obviamente, estas son dos diapositivas muy diferentes, totalmente opuestas, aunque pudiera parecer que tienen el mismo contenido, pero el resultado final bien. Vamos a ver el segundo ejemplo. Como vemos aquí, pues tenemos una lista de viñetas, algunas características de un dispositivo electrónico, pero que están en párrafos y cada párrafo identificado con una viñeta. Y tenemos la posibilidad de mejorarlo con una imagen y el contenido de estas viñetas, de estos párrafos, resumido en conceptos, en palabras muy sencillas. ¿Listo? Entonces esta es una manera de mejorar precisamente el contenido de una diapositiva. Lo mismo el título no es similar de una diapositiva a otra, ¿sí? Lo importante es dar suficiente información en ese título. Enviar un mensaje, claro. Y bueno, pues aquí tenemos la información que les mencionaba. Esta información fue tomada del webinar titulado Diseñar diapositivas impactantes de aspecto profesional, y es un webinar que fue dirigido por el maestro Gonzalo Álvarez Marañón. Él es escritor, formador y conferenciante español. Y bueno, viene la dirección del video para que se den la oportunidad de verlo completo y aprender mucho más sobre cómo diseñar diapositivas impactantes de aspecto profesional. Bien, pues es lo que yo quería compartirles. Espero que les sea de utilidad este resumen y ojalá tengan la oportunidad de ver toda la información que viene en ese video, y hay otros videos relacionados que ojalá puedan disfrutar. Gracias y síganla pasando bien. Espero verlos muy pronto. Hasta pronto. Saludos.